El mito y la realidad de los inicios. En las vastas arenas del desierto del Sáhara, donde el Nilo traza su curso imperturbable, nació una de las civilizaciones más enigmáticas y poderosas de la historia, el Antiguo Egipto. Los orígenes de esta cultura, que se remontan a tiempos inmemoriales, han fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Sin embargo, más allá de los mitos y leyendas que envolvieron su nacimiento, existen pruebas tangibles y restos arqueológicos que permiten descifrar los primeros pasos de una civilización destinada a dejar una marca indeleble en la historia humana. Los primeros astrónomos, Nafta Playa. En el desierto de Nubia, mucho antes de que las grandes civilizaciones se establecieran a lo largo del Nilo, floreció una comunidad en Nafta Playa, situada a unos 800 kilómetros al sur de El Cairo. Este lugar, que se remonta a alrededor del 10.000 a.C., fue el hogar de una sociedad que evolucionó de cazadores-recolectores a agricultores y pastores, logrando avances significativos en la astronomía y la religión. En Nafta Playa, sus habitantes construyeron un círculo de piedras, conocido como uno de los primeros observatorios astronómicos del mundo, alineado con la constelación de Orión. Este monumento, que data de entre 6100 y 5800 a.C., no solo reflejaba un profundo conocimiento de los ciclos celestes, vital para la agricultura, sino que también revelaba las primeras formas de culto religioso. Los arqueólogos han encontrado restos de ganado bovino cuidadosamente enterrados, sugiriendo un respeto sagrado hacia estos animales, precursor del culto a Hathor, la diosa egipcia de la fertilidad. Nafta Playa es más que un sitio arqueológico, es un testimonio de cómo una comunidad aislada en el desierto nubio no solo sobrevivió, sino que prosperó, desarrollando prácticas científicas y religiosas que sentarían las bases de la civilización egipcia. Este lugar, con su observatorio alineado con las estrellas y sus ofrendas sagradas de ganado, representa el primer capítulo en la historia de Egipto, preludiando los grandes logros que se verían siglos después, en los templos y pirámides a lo largo del Nilo. Fayum y Meridense, los primeros cultivadores del Valle del Nilo. A medida que las primeras comunidades del Valle del Nilo evolucionaron de cazadores-recolectores a agricultores, surgieron las culturas de Fayum y Meridense, que jugaron un papel crucial en el desarrollo temprano de la civilización egipcia. Alrededor del 5000 a.C., en el oasis de Fayum, los habitantes aprovecharon las condiciones favorables para cultivar cereales y construir asentamientos permanentes, marcando el inicio de una vida más sedentaria. La construcción de graneros para almacenar excedentes de alimentos permitió a estas sociedades gestionar mejor sus recursos y comenzar a establecer jerarquías sociales. La cultura meridense, que floreció entre el 4000 y el 3500 a.C., en las llanuras bajas de Egipto, continuó y expandió estas prácticas agrícolas, incorporando también la cría de animales como carneros y bueyes, lo que diversificó su economía. Las chozas y los sencillos ritos funerarios de estas culturas reflejaban una creciente complejidad social y una profunda conexión con el ciclo de vida y muerte. El Nilo, con sus inundaciones anuales, se consolidó como el eje central de estas sociedades, proporcionando el agua vital para la agricultura y facilitando el comercio y la comunicación entre las comunidades. Las innovaciones en agricultura, almacenamiento de alimentos y domesticación de animales de las culturas de Fayum y Meridense sentaron las bases económicas y sociales que permitirían el surgimiento del esplendor del Antiguo Egipto. Los primeros mineros, la cultura badariense. En las fértiles orillas del Nilo, mientras pequeñas aldeas agrícolas comenzaban a prosperar, emergió la cultura badariense, una sociedad innovadora que floreció entre 4400 y 3800 a.C. en el Alto Egipto, cerca de la moderna Asiut. Esta cultura no solo se destacó por su agricultura y ganadería, sino que fue pionera en la minería, especialmente en la extracción y utilización del cobre. Este avance tecnológico permitió la fabricación de herramientas y armas más eficientes, lo que mejoró tanto la agricultura como la caza y la defensa, y marcó un hito en la historia del Antiguo Egipto. La cultura badariense también es notable por haber desarrollado las primeras necrópolis, donde los muertos eran enterrados, con ajuares funerarios que incluían joyas, amuletos y cerámicas finamente decoradas. Estos entierros reflejaban una profunda creencia en la vida después de la muerte, donde las posesiones terrenales seguían siendo importantes.
Esta práctica se convertiría en un aspecto central de la religión y cultura egipcia durante milenios. Además de su incursión en la minería, los badarienses contribuyeron al comercio al establecer rutas para intercambiar cobre por otros productos valiosos, lo que conectó diferentes regiones de Egipto y fomentó el desarrollo de una economía más compleja. La sociedad badariense, con su creciente diferenciación social reflejada en las tumbas, sentó las bases para la jerarquía y la estructura social que definirían la civilización egipcia. El legado de esta cultura badariense es profundo y multifacético. Sus innovaciones en minería y metalurgia no solo prepararon el terreno para las grandes obras arquitectónicas del futuro, sino que también influyeron en la percepción egipcia de la muerte y el más allá. La expansión y conquista, la cultura de los primeros reyes. A medida que las aldeas a lo largo del Nilo prosperaban, Egipto entró en una nueva fase alrededor del 4000 a.C., cuando emergió la cultura de los primeros reyes. Estos líderes comenzaron a unificar las tierras del Nilo, estableciendo las primeras ciudades-estados que servían como centros de poder, administración y religión. Hieracómpolis, ubicada en el Alto Egipto, se convirtió en el epicentro de esta transformación, donde los primeros signos de escritura hieroglífica y el primer templo egipcio marcaron el inicio de un estado centralizado. La expansión de esta cultura no fue solo territorial, sino también cultural, con el desarrollo de rutas comerciales que conectaron Egipto con regiones distantes como Afganistán, de donde importaban el preciado lapislázuli. Estas rutas no solo trajeron bienes, sino también ideas y tecnologías que enriquecieron la civilización egipcia. Los primeros reyes no solo consolidaron el territorio, sino que también sentaron las bases políticas, culturales y religiosas que definirían a Egipto durante los próximos milenios. La unificación del Alto y Bajo Egipto, que culminó esta era de expansión, marcó el comienzo de la historia dinástica de Egipto, dando lugar a un reino poderoso capaz de construir las grandes pirámides y templos que aún hoy nos asombran. El legado de estos primeros reyes perdura como la base de una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. El primer faraón, Narmer, el unificador. En los comienzos de la civilización egipcia, cuando las aldeas a lo largo del Nilo empezaban a interconectarse, mediante redes de comercio y poder, emergió un líder que sería recordado como el primer faraón de un Egipto unificado, Narmer. Este visionario gobernante logró lo que antes parecía imposible: unificar el Alto y Bajo Egipto bajo una sola corona, creando así el primer gran imperio de la historia. Antes de Narmer, Egipto estaba dividido en dos reinos distintos, cada uno con su propia identidad política y cultural. Narmer, proveniente del Alto Egipto, entendió que para consolidar su poder debía unificar ambas regiones. A través de campañas militares y alianzas políticas, logró someter al Bajo Egipto y adoptó la doble corona, simbolizando la unión de las dos tierras. Durante mucho tiempo, Narmer fue considerado un personaje mítico, pero descubrimientos arqueológicos como la paleta de Narmer han confirmado su existencia y su papel crucial en la historia de Egipto. Este artefacto, que representa a Narmer sometiendo a sus enemigos y unificando Egipto, es un testimonio del poder y la autoridad de este primer faraón. Como fundador de la primera dinastía egipcia, Narmer inauguró una era de esplendor y estabilidad que duraría más de 3000 años. Estableció un sistema de gobierno centralizado y una ideología de realeza divina que se convertiría en un pilar del Estado egipcio. El ascenso y la decadencia, la primera dinastía. Con la unificación de Egipto bajo Narmer, comenzó una nueva era marcada por la consolidación política, expansión territorial y desarrollo cultural. La primera dinastía, iniciada por Narmer, estableció las bases del Estado egipcio unificado y centralizado. Su sucesor, Aja, fortaleció este legado al fundar Menfis como la capital administrativa y promover obras de irrigación esenciales para la agricultura. Otro faraón destacado, Den, expandió las fronteras de Egipto y consolidó la ideología real, que veía al faraón como un dios en la tierra, responsable de mantener el orden cósmico y social. Sin embargo, la primera dinastía no estuvo exenta de crisis. Durante el reinado de Semeriet, el reino enfrentó una plaga devastadora que minó su legitimidad, provocando rebeliones y conflictos internos que llevaron al colapso de la dinastía y al ascenso de la segunda dinastía. A pesar de su trágico final, la primera dinastía dejó un legado duradero, estableciendo un modelo de gobierno y creencias
que influirían en las dinastías posteriores y en la organización de la sociedad egipcia durante milenios. El ascenso y la caída de la primera dinastía no solo reflejan los primeros pasos de Egipto hacia la grandeza, sino también las lecciones cruciales de liderazgo y administración, que modelaron una de las civilizaciones más impresionantes y duraderas de la historia humana. El legado duradero de la primera dinastía egipcia. El legado de la primera dinastía egipcia es profundo y duradero, sentando las bases para una de las civilizaciones más influyentes de la historia. A pesar de las crisis internas y los desafíos, esta dinastía estableció principios fundamentales que resonaron a lo largo de los milenios. Los antiguos egipcios se destacaron como pioneros en astronomía, desarrollando un calendario basado en las estrellas, que fue crucial para la agricultura y la administración. También perfeccionaron técnicas de irrigación que aseguraron la prosperidad del reino, y establecieron tradiciones arquitectónicas que culminarían en los grandes monumentos de Egipto. Durante esta época, los jeroglíficos, como los encontrados en la paleta de Narmer, se convirtieron en una herramienta sagrada para registrar la historia y los logros de los faraones, inmortalizando su memoria. En medicina, el conocimiento reflejado en el papiro de Edwin Smith, aunque de una fecha posterior, tiene sus raíces en los primeros estudios anatómicos, que comenzaron durante la primera dinastía, demostrando un entendimiento avanzado del cuerpo humano que influenció a otras culturas. La construcción de necrópolis, como las tumbas en Abidos, refleja una profunda creencia en la vida después de la muerte, y marca el inicio de una tradición funeraria que perduraría durante milenios. Este legado se extiende más allá de tumbas y monumentos, impactó profundamente la ciencia, el arte, la religión y la medicina. Los principios de gobierno y las técnicas desarrolladas durante la primera dinastía continuaron evolucionando, permitiendo que la civilización egipcia no solo sobreviviera, sino que prosperara durante más de 3000 años. Hoy en día, Egipto sigue capturando la imaginación del mundo, con su grandeza, complejidad y conocimiento como fuente de continua admiración.